Excelente día. Estamos continuando con la enseñanza acerca de la doctrina de los bautismos en la segunda parte. Ahora vamos a analizar este versículo de 1 Pedro 3:21, el cual dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. El título de este versículo, de esta enseñanza, es El bautismo que salva. Y en relación a esto es muy importante dar unos datos que es sumamente importante conocer, de que no es el bautismo en agua lo que salva. Hay un bautismo que sí salva, pero hay un bautismo que, como había comentado, hay mucha polémica y muchas corrientes cristianas que dicen que si no se bautiza en agua, y sobre todo si no se bautiza bajo la fórmula que esa denominación en específico establece, no se puede obtener la salvación. Y efectivamente hay un bautismo que salva, pero no es el bautismo en agua bajo una fórmula determinada. Porque, bueno, aquí dice: el bautismo que corresponde ahora, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Y dice: no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Eso es sumamente importante, y todo esto por la resurrección de Jesucristo. Pero tener una buena conciencia hacia Dios, eso es, yo creo que una de las partes más importantes que nosotros tenemos que luchar. Porque bien pudiéramos estar haciendo muchas cosas religiosas, muchas actividades, pero si nosotros tenemos una autocondenación, si nosotros no tenemos una salud interna donde tengamos una fe certera de que hemos obtenido la salvación, y nos estamos autocondenando, entonces eso no va a ser nada bueno para nuestra vida espiritual, y no vamos a poder servir a Dios correctamente. Vamos a tener una base de servicio equivocada. Es importante que nosotros recibamos el perdón de Dios a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, pero es también muy importante que nosotros aprendamos a perdonarnos a nosotros mismos. Eso se va a lograr cuando nosotros limpiemos nuestro corazón, cuando limpiemos y cambiemos nuestra forma de pensar y aceptemos realmente el perdón de Dios. Y eso es una de las cosas que hace el bautismo. El bautismo del Espíritu, o sea, la operación del Espíritu de Dios que hace dentro de cada uno de nosotros. Erróneamente y pensar de que el hecho de ir a un lugar físicamente hablando y ser bautizado con agua, eso va a traer una purificación en nuestra vida, está totalmente equivocado. No es el agua física lo que nos purifica. Recordemos que eso es solamente un simbolismo, es un acto público de profesar o de confesar el creyente, confesar que realmente ha entregado su vida a Dios y que ha procedido a un arrepentimiento. Por eso dice que ese bautismo, el bautismo, eh, eh, no va a quitar las inmundicias de la carne. Esto significa que aun cuando nosotros nos bauticemos en agua, y aun cuando el Espíritu de Dios empieza a operar en nuestra vida, siempre vamos a tener batalla con la carne, siempre vamos a tener lucha, siempre vamos a tener esas áreas débiles, esas áreas de tentación, esas áreas donde nosotros o la carne nos va a tratar de impulsar a pecar y a inclinar hacia el pecado. Pero el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, hace dos cosas: nos da poder para comenzar a vencer espiritualmente
esas tentaciones. Y segundo, tener una conciencia limpia delante de Dios, de decir, ok, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, como dijo el apóstol Pablo. Decir, sí pequé, pero Dios me ha perdonado y ha limpiado mi corazón. 1 Timoteo 1:5 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Cuando no hay una buena conciencia delante de Dios y nosotros mismos nos sentimos todavía sucios, culpables, nuestra fe es fingida. Porque esa fe que nosotros profesamos no es una fe correcta, una fe que tiene una base correcta delante de Dios, porque la fe verdadera nos lleva a una libertad, la fe verdadera nos lleva a una victoria, la fe verdadera nos lleva a un entendimiento de que Dios nos ha perdonado y que ahora podemos tener una vida completamente nueva. Hebreos 10:22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. No está hablando del cuerpo físico, está hablando del cuerpo espiritual. Lavado los cuerpos. El agua pura es la palabra de Dios y es la fe en su palabra, en lo que el Señor ha dicho de nosotros. Cuando nosotros recibimos el perdón de Dios, el Señor nos dice que somos libres, que somos perdonados, que somos amados. Y es importante que nos acerquemos al Señor y a los demás con un corazón sincero, con una fe verdadera y con los corazones purificados de aquella mala conciencia que operaba en nosotros cuando éramos conscientes de nuestros propios pecados. 1 Pedro 1, 22 y 23 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos va a purificar, a limpiar? La aplicación de la palabra de Dios, o sea, la obediencia de parte de nosotros hacia lo que el Señor ha determinado. Dice, mediante el Espíritu, no es mediante la carne. La carne no puede ni quiere sujetarse a la ley de Dios. Pero aquí dice que es mediante el Espíritu que nosotros vamos a obedecer para que podamos purificar nuestras almas. Dice, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Siempre la base de todo es el amor, pero un amor sincero, un amor que nace de un corazón puro, de una conciencia tranquila. Vuelvo a repetir, de reconocer nuestros pecados pasados, pero también de aceptar el perdón de Dios y de decir, esas cosas ya no están en mi historial, porque a partir de ahora es que se empieza a escribir la verdadera historia de mi vida delante de los ojos de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Y es tan importante eso que dice Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Muchas denominaciones que, como les comento, piensan que el bautismo en agua es lo que va a salvar. No es el bautismo en agua. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero está hablando de esa creencia interna y ese bautizo interno, porque la segunda parte dice, mas el que creyere, no dice mas el que creyere o mas el que no fuere bautizado será condenado, no. Es mucho más importante la operación interna de la creencia, de la fe. Dice, mas el que no creyere será condenado. Entonces, lo más importante de nuestra vida espiritual es la fe, y a través de la fe que nazca el amor, y a través del amor la obediencia a Dios, el amar a Dios sobre todas las cosas, amar a nuestro prójimo, para asegurar una salvación y una vida eterna con nuestro Dios. Amén.